Sí. El término emergentes es raro, ¿no? Parece que están emergiendo como si fueran plantas que salen del piso, ¿viste? O zombies que salen de las tumbas, o algo que estaba bajo el agua y empezó a emerger. ¿Qué es un emergente, no? Yo creo que hay que tener cuidado cuando usamos la palabra emergente, porque hay una cosa fuera a veces de nuestro alcance, que es el mundo, ¿no? Por ahí uno le pone el rótulo de emergente a un dibujante que en Argentina no es muy conocido, que tiene una o dos obras publicadas generalmente en editoriales chicas, que no tiene una repercusión masiva, que nunca le dedicaron una nota en un diario o en un canal de televisión. Y por ahí ese mismo pibe, esas historietas que vos viste publicadas en una editorial chica de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de lo que sea, las hizo en los ratos libres, y en realidad el tipo trabaja hace 10 años para una editorial de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Alemania, ¿entendés? Y eso lo hace para sacarse las ganas en los ratos libres, y fuera de la Argentina. Fuera de Argentina por ahí es mucho más conocido y tiene mucha más repercusión, y obviamente gana mucha más plata. Entonces, yo suelo tomar con pinzas lo de emergente o no emergente, porque hay que verlo también en el contexto. O sea, la obra por la cual nosotros conocemos a algunos dibujantes quizás no es su obra real, quizás es una obra que hizo como hobby mientras labura de otra cosa, y en algo, en un ámbito en el que tiene mucha más repercusión. Eso por un lado. Después, me parece que lo más interesante de los autores que están surgiendo ahora en la historieta argentina, primero es algo que señalaba bien vos, que es en todo el país, que no es un fenómeno localizable de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, sino que cada vez más en los lugares más remotos del país o más extraños aparecen historietistas con muy buen nivel, capacitados absolutamente para trabajar profesionalmente, que simplemente no tienen los medios donde publicar, ¿no? Porque es cada vez más infrecuente que los diarios contraten o sumen historietas, sobre todo si no son de humor gráfico, tiene que ser muy de humor para que un diario te dé bola. Y no hay quizás editoriales grandes a nivel nacional que puedan bancar una revista en el formato clásico, digamos, de la antología, ¿no? Que es lo que en Argentina se vendió fortunas durante 1000 años, desde 1928, hace 90 años cuando apareció el Tony, hasta mediados de los 90, ¿no? Entonces es como que son buenos productos sin vidriera en un montón de casos. Y lo otro que me parece interesante subrayar de los autores nuevos, de estas nuevas generaciones que están surgiendo, dos cosas más me parece, voy sumando a lo que te pensaba decir, voy sumando. Una es que es la segunda generación que nace después de la caída de la industria, lo cual es muy loco. O sea, en Argentina tuvimos una camada de grandes historietistas que se forjaron en la época en la que la industria había dejado de funcionar, había dejado de generar desde la propia industria la oferta de historietistas. Después, si quieren, podemos ir un toque más para atrás y contar cómo era la época en la que la industria generaba historietistas. Y pasamos al modelo inverso, es decir, los historietistas empezaron a generar una industria a mediados de los 90 con la desaparición de las grandes editoriales y demás, y ese periodo de orfandad, de crisis, de desorientación en un montón de autores, apareció una generación que es la que se consagró, digamos, a mediados de los 2000, ¿no? La generación de Salvador Sanz, Lucas Varela, Liniers, Tute, Ángel Mosquito, Max Aguirre, Hawk, bueno, un montón de artistas hoy súper importantes que en los 90, sobre todo en la segunda mitad de los 90, Gustavo Sala es de esa misma generación, que lo tuvimos el año pasado acá sentado, bueno, un montón de autores que puedo estar toda la vida nombrando, que aparecieron a la luz de los lectores que había en aquel entonces para la historieta argentina a través de ese recurso, ¿no? De ser ellos los generadores de las publicaciones, cuando antes era al revés. Entonces, bueno, primero con fanzines, después con revistas muy humildes, después con ciertos espacios que iban conquistando en otras publicaciones,
y siempre obviamente con el recurso de publicar en el exterior, ¿no? Como otros autores de esa misma generación, como puede ser Juan Bobillo, por ejemplo, que es mucho más conocido afuera que acá, o algunos otros que, bueno, que hicieron la mayoría de su obra pensando en mercados exteriores, ¿no? Entonces, esa fue la primera generación de autores sin industria. Son todos pibes que tienen hoy alrededor de 45 años, o un poquito más, o algunos un poquito menos. De eso, ese experimento, digamos, el de que los autores se pusieran al hombro el rol de mantener viva una industria, fue un éxito. O sea, costó un huevo, en un momento pareció que no se podía, sobre todo en 2001, 2002, cuando fueron los momentos más profundos, más traumáticos, si se quiere, de la crisis. Y sin embargo, la tortilla se dio vuelta, y no solo se pudo, sino que estos autores les fue muy bien. Estos autores hoy son muy conocidos, no solo en Argentina, sino también en el exterior, son autores de prestigio. Bueno, ayer la noche Liniers se ganó un premio Eisner en San Diego. Es como que las puertas que abrieron estos autores, los espacios que ellos mismos construyeron, les dieron una posibilidad de seguir presentes en la industria y seguir mejorando su calidad hasta el nivel que te permite estar de nuevo en la vanguardia mundial, ¿no? O sea, ahí, con los más grosos del mundo, palmo a palmo. Es muy notable eso, muy importante, y hay que reconocérselos, obviamente, a estos chicos que, siendo muy jóvenes y estando prácticamente en bolas porque querían hacer algo que la realidad les decía que no se podía hacer, bueno, lo hicieron igual, y persistieron en eso hasta alcanzar un nivel, bueno, hoy muy importante. Ahora, a la sombra de estos autores, a los que, como les decía, se empezó a ir bien a mediados de los 2000, hace no tanto tiempo, durante mucho tiempo vivieron de otra cosa, y la plata que les daba la historieta era absolutamente marginal, era para tomarse una cerveza con los amigos, con suerte. Empezó a aparecer otra generación. Cuando a esta generación le empezó a ir bien, empezó a aparecer otra generación. De pronto no había lugar en los pocos medios que existieron, como puede ser la revista Fierro o alguna otra publicación, para contener a la cantidad de autores que empezaron a surgir, como decíamos un rato, en todo el país. Y eso activó una nueva camada de fanzines y publicaciones independientes, donde la idea es seguir ese sendero, el sendero que inventaron en los 90 estos autores cuando no existía la industria, porque ahora hay como una mini industria, una industria que se basa mucho en las editoriales chicas y medianas, ¿no? Que publican casi todo directamente el libro, y después la gran horizontalidad que te permite la internet, ¿no? Si vos ya no fantaseas con tener tu historieta publicada en papel, podés acceder a miles y miles y miles de lectores subiéndola como contenido de un blog, tu Facebook, un sitio web, un webcómic, ¿no? Y ahí hay un montón de material y un montón de autores que no podemos ni siquiera calcular la cantidad de fans que tienen, porque no se ven, porque no se nuclean, digamos, no se cuentan matemáticamente a la hora de ir a comprar un libro o una revista que sale a los kioscos o a las librerías. Pero gente que tiene hordas de fans y no tiene un libro publicado, ¿puede ser? Sí, obviamente puede ser, porque estamos en la era en la que la historieta y también el humor gráfico se consume mucho en el soporte digital. Entonces, esta nueva generación que apareció, esta segunda generación post-industria, tiene un recurso más, no solo la generación de sus propias publicaciones, no solo pelear espacios en las publicaciones que ya existen, como nombrábamos recién a Fierro o algunas otras, sino además la de decir, bueno, me chupo un huevo que mis historietas estén o no en papel, yo me voy a cultivar mi granja en la web, ¿viste? Me voy a difundir mi trabajo y voy a hacer que me lea gente de un montón de países donde se habla castellano, o no, en el caso de los humoristas gráficos que trabajan sin texto, a través de los soportes digitales. Y bueno, y después, ya estoy con vos, la otra novedad me parece que es bastante notoria en esta nueva generación de autores sin industria, es que está mucho más repartido entre varones y mujeres.
Antes era como todos varones, y capaz una mujer medio alienígena, ¿viste? a la que miraban como si se hubiese bajado de un plato volador. Hoy es como mucho más natural que sea más pareja la composición entre varones y mujeres, y hay muchísimas historietistas mujeres dentro de lo que es el palo más cercano al humor gráfico, incluso dentro de la historieta más narrativa, más de aventura, también hay bastante presencia de historietistas mujeres. Repetimos, en todo el país, no solo en los centros habituales de donde se concentran más autores. ¿Vos querías comentar algo o preguntar algo? Una preguntita. Cuando vas a hablar de postindustria, ¿estás pensando en que la producción actual no alcanza una escala industrial? Para ver si me entendí bien. Sí, por un lado eso, y por otro lado que no hay una industria generando producción de historietas. O sea, no hay grandes editoriales con grandes tiradas apuntando a grandes circuitos más o menos masivos de comercialización como fueron los kioscos entre la década del 20 y la década del 90, digamos. El circuito de kioscos para la historieta hoy es casi prohibitivo, no tiene mucho sentido, tiene un costo muy alto distribuir en kioscos, tenés que hacer una tirada muy grande para después vender una cantidad de ejemplares que nunca te van a justificar la tirada que hiciste. La única forma de aspirar a un equilibrio es gastando mucha guita en publicidad, que la inmensa mayoría de las editoriales no la tiene o prefieren no gastarla. Es como que el kiosco hoy se volvió un terreno para productos que aspiran a otra masividad ligada sobre todo a lo que es cine y televisión, ¿no? Vos ves lo que se vende hoy de historieta en los kioscos y ya no está ni Patoruzú, porque ya no lo pueden bancar, ni siquiera publicando las mismas aventuras de siempre del año 70. Lo que ves de historieta hoy en los kioscos es, gracias, superhéroes que vienen con el apoyo del cine y la tele, Gaturro que viene con el apoyo de estar todos los días en el Diario de la Nación y de ser un sorete para niños lobotomizados que en el futuro votarán a Macri, o algo peor que quizás inventen de acá a 10 años, y después ves mucho manga, ¿no? Que viene con el apoyo también de la tele, del anime. Es raro que encuentres un producto que se escape de eso fuera de lo que es Fierro, digamos, o alguna cosa medio peregrina, medio trasnochada que cae al kiosco argentino, por lo menos en Buenos Aires, no sé cómo es acá, quizá acá llega incluso menos que eso. Entonces como que el kiosco se volvió un terreno muy ríspido para las publicaciones de historieta, sobre todo si comparás con la librería, ¿no? Ya no con la comiquería, donde también está todo muy colonizado por el producto importado, pero sobre todo si comparás con la librería, donde en la librería está el intento de darle un protagonismo a la historieta o de darle un espacio coherente a la historieta, ya no mezclada o confundida con lo que es las tiras de humor gráfico, sino más parecido a lo que es la novela gráfica, ¿no? Que es como término, es un término de mierda inventado por mercachifles para vender 4 libros más, pero sirve precisamente para vender 4 libros más y para que en las librerías se le empiece a dar una presencia y para que un profesor de literatura pueda llevar historieta a las escuelas diciendo no, pará, es novela gráfica, y se lo acepten de otra manera las autoridades de las escuelas, ¿no? Para que las bibliotecas como esta puedan tener un sector más grande de historieta diciendo es novela gráfica. Entonces es como que hay que sacarle el jugo a ese término medio verga que nos impusieron, y ver las posibilidades por afuera del gancho comercial berreta de imponer un término como novela gráfica. La novela gráfica puede llegar a ser una industria, de hecho en Estados Unidos y en Francia lo es. Acá me parece que todavía le falta mucho, le falta el impulso del hitazo, ¿no? Le falta eso, el greatest hit. ¿Dónde está el greatest hit? Y no está. Que una historieta tenga bastantes seguidores cuando se serializa en la web, o tenga bastante repercusión cuando se publican capítulos en Fierro y después sale en un libro y venda a lo largo de un año y medio o 2.000 ejemplares o como mucho 3.000, no es un hitazo. O sea, podría ser mucho peor, obviamente, hay muchos que no llegan jamás a eso ni van a llegar,
pero no es un hitazo. Sí, no es un nivel industrial. No es un nivel industrial. Se parece más a la literatura alternativa, digamos, de editorial mediana y chica, tanto en sus tiradas como en las formas más frecuentes de comercialización. A la historieta, estos años de crisis también la viene salvando el tema de que los editores se mueven para llegar al público por dos canales alternativos básicos, que son primero la venta online y la preventa, digamos, donde vos salís a difundir en la web que estás por salir tal libro y la gente lo compra antes de tenerlo en la mano, y eso al editor le viene bárbaro, porque no tiene que repartir la ganancia del libro ni con distribuidores ni con libreros. Eso hoy cada vez se hace más. El editor se esfuerza para que antes de que el libro esté impreso, los lectores, o por lo menos un grupo de los lectores a los que les interesa comprar el libro, se lo compren directamente al editor, a un precio promocional, bla, bla. Y el otro es venir a los eventos, ¿no? Cada vez más los editores quieren puentear al distribuidor y al comerciante y tratan de llegar ellos mismos a los lugares donde se nuclean los posibles lectores y compradores, que son los eventos. Entonces vos haces un evento en cualquier lado, en Villa Ojete, provincia de Santa Garcha, y se te llena de editores de historietas que le quieren vender directamente a los lectores sus libros, digamos. Porque el sistema de comercialización de librerías tarda mucho en absorber la cantidad de ejemplares que se imprimen. Las librerías, sobre todo cuanto más te vas alejando de las grandes ciudades del país, apuestan poco a la historieta porque no la terminan de entender, no saben qué mierda es, te ponen los libros de Perramus al lado de los Mafalda como si fueran lo mismo, porque los dos dicen ediciones de La Flor, ¿entendés? Pobre Kilo. Claro, pobre Leche. Es como que cuesta mucho más la llegada a los canales tradicionales. Entonces, bueno, nada, si vos vas, además en muchas ciudades del interior tampoco hay comiquerías, en la mayoría de las ciudades del interior no hay comiquerías. Entonces, al editor le resulta interesante y a veces lucrativo movilizarse hasta esas ciudades a ver dónde está el público y venderle directamente al público, sin pasar por el distribuidor ni por el comerciante. Entonces, tiene una velocidad de recuperación de la guita mucho más rápida, porque mucho más porcentaje del precio de tapa del libro le entra directo a sí mismo, digamos, sin repartir con estos otros actores de la cadena de comercialización. ¿Se llevan la mayoría? No, se llevan la mitad. Entre distribuidor y comercio se llevan la mitad. Depende. En Santa Fe, donde soy yo, es en 60, si querés. Claro. No, yo, por ejemplo, soy distribuidor y trabajo en 50. Y todas las distribuidoras de Buenos Aires creo que trabajan en 50. Entonces, un libro que vale 200 pesos, el editor ve 100, claro. El distribuidor ve 30 y el comerciante ve 70. Entonces, si vos mismo sos el distribuidor y comerciante, ves los 200, es buenísimo. Recuperás mucho más rápido la guita. Te iba a decir algo más respecto de esto, pero me distraje o me interrumpí a mí mismo, que también suele suceder. Hablando, no sé si decir del tema de la feria, de ese tema. Sí, del movimiento en eventos y demás. Bueno, ya me acordé. El tema de que el editor se convierta también en el comerciante, en una especie de viajante de comercio que va a donde haga falta para venderle directamente al público, es totalmente anti-industrial, porque ¿a qué se parece? A lo artesanal, ¿entendés? ¿Por qué la fábrica de pastas dice pastas artesanales? Porque se la compras al que te la amasó. ¿Por qué la feria de artesanías están los artesanos y vos le compras el collarcito? Porque se lo compras al que lo hizo con sus propias manos. Entonces la historieta, lamentablemente, se está alejando cada vez más, bueno, lamentablemente para mí por lo menos, se está alejando cada vez más de lo industrial y se está yendo hacia lo artesanal, al punto de que el mismo que la hace, la vende. ¿Entendés? Entonces, tu pregunta acerca de lo industrial o de lo lejos que estamos de que la historieta sea una industria, yo creo que estamos cada día más lejos. Porque los editores encontraron un alivio a sus finanzas o una aceleración de la velocidad de recuperación de la inversión, convirtiéndose ellos mismos en comercios, digamos, ¿no? En venderle ellos mismos directamente al público. El trato con el público a veces es ingrato, ¿viste? A veces es costoso, a veces es una mierda, a veces
el público te ningunea asquerosamente mientras compra pantuflas de Totoro y pósters truchos de Dragon Ball, ¿viste? Y mierdas y llaveritos horribles y basura, ¿viste? Y remeras mal estampadas y porquerías asquerosas que valen mucho más caras que un libro. Sí, pero la puta madre, me vine hasta la concha de la lora, Catamarca, con 37 grados, chivando como un indio ¿viste? En un colectivo de mierda, y traigo mis mejores libros y los pongo más barato que en las librerías, y estos hijos de puta compran esas láminas de mierda, de mal impresas, ¿viste? Y es frustrante a veces es muy choto. Pero claro, para que Nick le firme un libro. También, pero a veces también es la única forma de que el lector de Catamarca se entere de que vos en San Nicolás, Villa Constitución, Rosario, Buenos Aires o donde sea, estás produciendo historietas que están buenas, ¿entendés? Entonces, si la opción es quedarte en tu casa esperando que una comiquería o una librería te llamen y te digan, loco, tráeme los libros que se están vendiendo a full, eso nunca va a pasar. O va a pasar una vez cada 10 años, con un libro que saques sobre 10 libros que saques. Entonces, bueno, yo entiendo que la opción es también movilizarse a donde está la gente, ¿viste? Cuando desapareció la industria, también desaparecieron los condicionamientos y los límites que te ponía la industria. Y los autores argentinos me parece que lo aprovecharon maravillosamente, aprendiendo muy rápido una lección fundamental, que es: no hay por qué copiar a nadie, porque copiar a nadie es garantía de que te va a ir bien. Acá hay uno de los stands, tiene una pila así de revistas de Columba de los años 70, en un estado bastante triste, bastante lamentable, y vos hojeás las revistas de Columba que vendían miles y miles y miles de ejemplares y le pagaban muy bien a los artistas, y parece que está todo hecho por 2 dibujantes. En realidad eran quizás 15 o 12, pero parece 2, porque estéticamente no había variantes, eran todos más o menos clones de los 3 que más historietas vendían, que más le gustaban al público. Vos llegabas a Columba con tus historietas y te decían, sí, muy lindo, pero este estilo acá no va. Y ¿viste? Y nosotros decimos en joda, obviamente, ¿no es verdad? Que te tiraban una ruleta donde podías caer en Lito Fernández, Mandrafina o Villagrán, y, ¿viste? Y el que te tocaba le ibas a copiar toda tu vida. Y toda tu ambición artística iba a ser que los músculos me salgan parecidos a los de Villagrán o las sombras parecidas a las de Mandrafina. Bueno, es muy triste eso. En la historieta argentina de los 90 para acá vemos que eso no existe más, está buenísimo. Tenemos como el más hitazo, o los más hitazos deben ser Liniers y Nick, ponele. Y no hay 30 clones de Liniers y 25 de Nick. No hay, por ahí en Liniers hay uno, más o menos, dos, pero... no, Marcial Clima es muy anterior. Pero no está ese furor de que uno la pega y salen 25 a dibujar igual que el que la pegó. Y eso me parece que le da a la historieta argentina una riqueza enorme. Después tenemos, bueno, obviamente un montón de dibujantes que por elección o por necesidad se volcaron a los mercados de Estados Unidos o de Europa, y bueno, y ahí sí tenés condicionamientos y, ¿viste? Si dibujás para editoriales que hacen superhéroes, no te puedes hacer el Liniers, porque te van a meter una patada en el orto aunque sea Liniers. ¿Viste? Si sos, no sé, de Cour y querés dibujar como de Cour, difícilmente te den laburo en Marvel, porque en Marvel están buscando tipos que dibujan más parecido a los dibujantes de ellos, digamos. Que acá tenemos un montón también, y muy buenos, y tampoco tan parecidos entre ellos, porque, qué sé yo, hace 15 años cuando la pegó Rizzo en Estados Unidos, no aparecieron 22 clones de Rizzo a dibujar igual que Rizzo, ¿entendés? Aparecieron 2, 3 que al principio se parecían mucho a Rizzo y después se fueron despegando, y hoy se parecen quizás en la narrativa o en el plantado de la página y en el armado de la secuencia, en ciertos planos, cierto manejo de la sombra, pero no son calcos de Rizzo, ¿entendés? Entonces hasta en eso se cuidan los autores argentinos, me parece, de no convertirse en clones del que la pega y vende bien. Eso me parece sumamente noble por parte de los autores argentinos, consagrados y emergentes, las dos cosas. Y después, entre la última camada de los autores, vuelvo a ponerle comillas a la palabra emergentes, lo que veo es mucha desconexión, en el sentido de que
no saben de historieta, no leen historieta y están orgullosos. Muchos vienen del palo de la ilustración, otros vienen del palo del diseño, chicas que vienen del diseño textil por ahí o de una cosa más de ilustración de cuentos infantiles y no tienen la más remota idea de la historieta y no les importa y aún así les interesa la historieta como medio expresivo, lo cual está bueno y está mal, las dos cosas a la vez, es como una cosa agridulce, ¿no? Es contradictorio, es como tener hambre y ganas de cagar al mismo tiempo. No, pará, decidiste, o que estás cagando o tenés hambre, no podés las dos cosas. Bueno, acá pasa eso, pasa gente que tiene como una especie de desprecio, de ninguneo por la historieta y a la vez quiere hacer historieta. Entonces, pero pará, maestro. Y yo creo que hay gente que entendió la mitad de la internet. Entendió la parte de internet que es un gran vehículo para la difusión y para hacerte conocido muy rápido y para juntar seguidores y fans y gente que paga 300 mangos por tu libro antes de que lo imprimas. Pero no entendió la otra parte de la internet, que es el acceso a todo lo que ya está hecho, a todas esas historietas que quizás no te interesa comprar, me parece perfecto, pero que podés leer. Y todos esos tutoriales y cursos y videos donde los autores te muestran cómo dibujan y gente que habla de historieta y el estudio a veces en forma de texto y a veces no, a veces son documentales de gente que estudia la historia de la historieta o las tradiciones, las distintas tradiciones estéticas y temáticas que fue abordando la historieta. Bueno, eso lo desconocen y como que les parece muy copado desconocerlo, ¿entendés? Y eso, pero eso es uno de los gajes de la autovisión, digamos. Sí, o sea, tenés que no tenés filtro alguno entre vos. Totalmente, tenés la absoluta libertad de hacerlo, me parece genial, pero digamos, te estás perdiendo la posibilidad de aprender de gente que ya se rompió los cuernos para llegar a un nivel profesional importante y exportable incluso, ¿entendés? Y serio, como para pasar filtros no solo acá, vendiéndole a los amigos y ahí a las novias, sino mucha más gente. Bueno, se está desaprovechando eso, me parece. Están aprovechando muy bien el mecanismo de difusión de la internet. Pienso en autores como, no sé, María Luque, Juan Vegetal, toda esa camada cool, hipster, transgresora, alternativa, Jamín Varela. Bueno, y digo, son historietas que tienen su valor, están bien, hay gente a las que les gusta y me parece bien, no hace falta arrancarse los ojos para que te guste eso, pero me parece que como que juegan a una historieta despegada de la tradición de la historieta, como exiliada de la tradición de la historieta. Como si la acabaran de inventar ellos la historieta, una cosa así. Exactamente, como si la acabaran y además de espaldas a un amplio público que consume historietas y al que me parece mucho más divertido seducirlo que ningunearlo, ¿entendés? Más allá de que vos milagrosamente o no, o hábilmente a través de internet te hayas construido tu propio público que te siga a vos, que por ahí no sabe quién carajo es Alcatena o Lucas Varela o Rizzo o Ramón, ¿entendés? Entonces es como esa especie de orgullo de estar inaugurando un ala nueva del museo para algo que hasta la semana pasada no se consideraba arte, digamos, y a la vez como el atrevimiento o la canchereada de darle la espalda a las otras salas del museo que ya están funcionando y que sabés que tienen obras consideradas clásicos como para que la gente pague una entrada y vaya a un museo a verlas, ¿entendés? No sé si se entiende la metáfora, va por ese lado. Sí, si quieren intervenir, métanle, así no monologo yo que me aburro un toque escuchando. Hoy es como una especie de caracol con la casa rodante el artista prácticamente. Y es muy caracol, sí. Por suerte hay todavía, ¿no?, espacios donde te pueden... Ponerle no tengo grandes editoriales de historieta argentina, pero ponerle las emblemáticas de La Flor. Sí, de La Flor. Al no concurrir a esta clase de eventos, ¿pierde la gente que lee su historieta o el canal de distribución que tienen ellos ya está prearmado y por lo tanto compite por otro lado? De La Flor es una editorial con 51 años de trayectoria y sumamente afianzada en el circuito de librerías.
ellos al único evento de historieta que van siempre es a Comicópolis, y después, bueno, obviamente llevan muchísima historieta, la Feria del Libro Infantil, pero nunca se engancharon, por ejemplo, con la Argentina Comic Con. El año pasado ya no estuvimos, porque yo me asocio con ellos en la parte de lo que es eventos en Crackman Boom, porque no daban los costos. Incluso para una editorial de esa envergadura, no daban los costos ni en pedo. O sea, daban los costos si iba Kino. Cuando Kino dijo no voy, hicieron las cuentas y dijeron no tiene sentido. Claro. Pero pensemos también que es una empresa, una pyme de La Flor. O sea, para La Flor, tener 2 empleados trabajando un sábado y un domingo es carísimo. ¿Entendés? Porque los contratos que tiene esta gente para laburar de lunes a viernes en un horario X y a 20 cuadras de su casa, no a 500 kilómetros. Entonces, si de La Flor tienen que conseguir que 2 empleados de ellos se suban a una combi, carguen 10 cajas con libros, se vayan a armar un stand de la concha de la lora, lo atiendan en un horario ímprobo que puede ser de 12 a 11 de la noche, como nos ha pasado alguna vez en algún evento, y que yo, un sábado, un domingo, pagarles el morfi, el hotel, los viajes, no recuperan nunca. O pensar hoy en día que puedan hacer una editorial a la par, no es imposible. ¿Cómo la par? ¿En qué sentido? De la misma forma que nació en su momento de La Flor, hoy en día ya no puede existir. Y porque también de La Flor vos pensás que se hizo grande gracias al impacto que tuvieron en los diarios. Claro. En los diarios. Que decías cada día menos. Personajes como Mafalda, Inodoro Pereira, bla bla bla, Uy el Aceitoso, hoy en día Gaturro. Pero también pensemos que los diarios cada vez venden menos. El impacto de una tira diaria es cada vez menor. Por suerte, los diarios no bajaron tanto en lo que le pagan a los artistas, digamos. Si hoy vos tenés una tira diaria en un diario de Buenos Aires, sea Clarín, La Nación, Página 12, tenés un pasar más que aceptable, no necesitas salir a buscar laburo afuera o que te publiquen esas mismas tiras en libro para pagar la luz, el alquiler y el morfi, digamos. Estás más o menos tranquilo. Pero en repercusión bajó muchísimo lo que era una tira de diarios de los 70 u 80 a lo que es hoy. Mucha menos gente consume los diarios y mucha menos gente conoce las tiras que aparecen en los diarios. Entonces de a poco se van acercando a la no industria también por ese lado, ¿entendés? Ese autor que estaba cobijado por la industria hoy es menos conocido que antes. Tiene que hacer más esfuerzos para que el público lo siga, para que sus libros se vendan. Tiene que muchas veces ir a poner la cara, hacer la del artesano de hola, te vendo mi collarcito, mi librito, ¿viste? Hacer presentaciones de los libros para que la gente vaya, los conozca, se acerque, los toque, les garroneen dibujitos. Es cada vez menos industrial también eso. A pesar de que, bueno, que se siguen sosteniendo algunos editoriales de esa envergadura. Igual de La Flor ahora se están mudando a un edificio más chico, reduciendo personal, digamos, la crisis un poco también los está afectando a ellos, ¿no? ¿Y qué crees cómo puede ser el panorama, es decir, por tu experiencia, ¿no? Por el hecho de haber transitado ya otras crisis, otros cambios, otros procesos, ¿cómo ves el panorama cercano? No digamos de acá a 5 años porque es muy difícil calcular de 12 meses. Sí. Mira, yo creo que este año la cantidad de publicaciones de editoriales argentinas, grandes, medianas y chicas, va a bajar. Ya está bajando y va a bajar más. Ahora te voy a contar algunos factores que tienen que ver más allá de la crisis. Me parece que el año que viene va a volver a bajar, se va a ver menos que en el 2018. Y después el año que viene se define mucho con las elecciones. Si viene un cambio de gobierno, siempre las expectativas reverdecen, siempre los que les fue mal con un gobierno creen que le va a ir bien en el siguiente, sobre todo si cambian la orientación, obviamente. Yo creo que va a ser así, estoy casi seguro. Soy licenciado en Ciencias Políticas, pero no especialista en acertar pronósticos políticos. Mis pronósticos políticos son horribles, no pego nunca uno. Pero esta vez
creo que va a cambiar la mano va a ir para otro lado. Mientras tanto tenemos por delante casi 18 meses, ¿no? de cuesta arriba, me parece. Otro condicionamiento me parece que hace que este año esté bajando la cantidad de publicaciones es algo que nombramos cuando hablamos de los kioscos, que son los coleccionables de historieta que están en los kioscos. Eso es el Paco, es una droga muy adictiva, muy peligrosa y que aún hoy es barata. Entonces, si vos te enganchás con el coleccionable de Marvel tapa negra, con el coleccionable de Marvel tapa roja, con la colección de DC, con la colección de Asterix, con la colección de Nippur, bueno, ahí ya tenés comprometidos entre 3.000. Todo eso yo te pido un autógrafo. Claro. Ya llegaste a algún lugar. Ahí tenés como 3.000 mangos todos los meses gastados sin salir del kiosco. Imagínate cuáles pueden ser tu sobrante de guita y tu sobrante de tiempo como para ir a una librería o a una comiquería a buscar algo más de historieta que quieras comprar. Digo, tenés que estar muy predispuesto a gastar fortunas para comprar algo más que eso si estás enganchado, porque eso te ocupa mucho lugar, te ocupa mucho tiempo y te saca mucha guita. Entonces, ¿cuánto más vas a... Incluso el tema de los coleccionables le bajó mucho el techo a la edición argentina de otros cómics importados, como puede ser las publicaciones de OVNI, ¿no? Que publica Marvel, los Hellboy, Walking Dead, Simpsons, o Ricky Morty y otras cosas. Aún publicando cosas regiteras de superhéroes o de cosas que están en la tele, les bajó mucho la expectativa de venta porque el fan que estaba en bolas, que no tenía nada, empezó a coleccionar por una guita bastante poca, porque 200 o 300 mangos, un libro de 150 o 200 páginas, está muy bien, empezó a coleccionar un montón de material sin salir del kiosco. Entonces, ¿qué le queda a ese pibe para ir a la comiquería a ver si se compra la edición argentina de Sin City, ¿viste? O de Walking Dead? Y poco. Tiene que ser gente ya de muy alto poder adquisitivo como para seguirle el ritmo a los coleccionables del kiosco y además ir a explorar las comiquerías a ver qué más me compro. Es como bastante prohibitivo, ¿no? Más como subieron un montón de otros costos que tienen que ver con gastos más elementales y más imprescindibles que el esparcimiento, ¿no? Llámese luz, gas, comida, alquileres, etcétera. Es como una complicación más. Ahora pasa a semanal el coleccionable de Nippur y nos queremos cortar la chota porque y aumentó. O sea, esta semana aumentó, la próxima pasa semanal. ¿Y cómo hacemos, maestro? Mucha guita. La de Nippur tiene una gran ventaja, que es el famoso ahora o nunca. Es decir, es la única vez en la vida de todos los que estamos acá presentes, probablemente también de nuestros hijos y quizás de nuestros nietos, en que se va a publicar todo completo Nippur. Entonces es como el ahora o nunca. Batman te chupa un huevo, vos sabés que si no te compras ahora la saga contra el Pingüino, sabés que dentro de 2 años va a salir otro coleccionable de Batman donde casi seguro te van a meter la saga contra el Pingüino y así, ¿entendés? Si no te compras, no sé, Old Man Logan y te chupa un huevo, sabés que dentro se va a volver a editar, pero son cosas que, viste, que no pasan de moda. Dentro de 3 años en una película nueva de Wolverine te lo vuelven a editar, pero Nippur es ahora o nunca. Mal. Asterix, hace 5 años hubo otra colección de Asterix. Si no compras esta, comprala hace 5 años usada, o te chupa un huevo, dentro de 5 años va a salir otra, ¿entendés? Pero con la historieta argentina es más difícil. Con esa realidad tienen que lidiar entonces no solamente el artista, el comercio, la distribución, todo ha sufrido mucho estos 2 años y medio de auge de lo importado. Primero le comió espacio al material nacional en las comiquerías. Auge de los coleccionables y del kiosco le bajó mucho la entrada de gente a las comiquerías, ya no el reparto entre nacional e importado. Y la baja en el poder adquisitivo de la mayoría de la gente le bajó la venta a todo, digamos, todo lo que no es lo más fundamental. Las librerías que venden
libros de mierda de autoayuda también se quieren matar, ¿entendés? Porque hay menos gente comprando libros de mierda de autoayuda, no porque no las necesiten. O sea, si sos capaz de botar un solete como este, necesitas autoayuda. Necesitas autoayuda de cualquier tipo. Pero en el sentido de que la baja de poder adquisitivo, ¿por dónde recortas? Y por lo superfluo, que es la cultura, el esparcimiento, no sé, no vas al cine, ¿viste? También está el auge de Netflix, ¿no? Que es una gran competencia contra la historieta, porque a diferencia de las series pre-Lost, digamos, ahora la narrativa de la serie se parece a la de la historieta, en el sentido de que van construyendo un relato expandido en el tiempo, continuará, con subargumentos que se van desarrollando episodio a episodio, esa adicción, ese factor Paco de la historieta, hoy lo tienen las series también. Antes las series eran un capítulo autoconclusivo, si te lo perdías no importaba nada. Me perdí el capítulo 12 de la temporada 8 de X-Files. Ni me acuerdo qué mierda pasaba, no pasa nada, no sé, investigan un caso, es un bichito alienígena, chau, siguiente. ¿Entendés? Y en esa época, en los 90, vos te podías perder todos los capítulos que quisieras de una serie, porque total nunca avanzaba, nunca era imprescindible para entender lo que venía después. No sabía qué capítulo era tampoco, no me importaba nada. Este ya lo vi. Este no lo vi, me quedo hablando. Yo la última serie, yo no miro tele, ¿no? Y la última serie que vi debe haber sido, no sé, That 70 Show, por ejemplo. Estoy hablando del año 2001. Después me desenganché y no vi más. Pero hoy veo por ahí que yo Daredevil o Punisher, que son las únicas que más o menos me gustan, y veo que si te parece un capítulo no se entiende nada. O sea, se parece mucho más a un capítulo de una novela, de novela literaria, de una novela o novela gráfica también. Y bueno, genera una adicción enorme, ¿no? Y de hecho, cosas que en la historieta duraban 4 episodios, en la tele duran 13 la primera temporada y después capaz hay más. Tipo, le agregan más, le ponen más. O novelas, ¿viste? Tipo de Handmaid's Tale. ¿Cómo se llama? Sí. Cuento de la criada, se llama en castellano. Es la que ganó el año pasado. Sí, la que está basada en la novela de Margaret Atwood. Bueno, es mucho más larga, le meten muchas cosas que la novela no están. Yo soy muy fan de la novela y empecé a ver la serie para ver en qué difería. Bueno, difería en todo. Difieren que le agregan millones de personajes, millones de cosas. Explican cosas que la novela no se calientan a explicar. Te tiran flashbacks que la novela no te tira. La novela obviamente se las recomiendo. La serie, bueno, si son adictos a la serie y no tienen nada mejor para ver, quizás les guste. Es ciencia ficción social, totalmente social. Y muy enfocada en lo que es el rol de la mujer en la sociedad. Está muy bien escrita la novela. La serie, bueno, es una serie. Pero bueno, hay muchas cosas que conspiran contra la posibilidad de que la historieta hoy genere hitazos. Con lo cual, si te tengo que tirar un pronóstico, es un pronóstico bastante desalentador, sobre todo para los autores emergentes, para los autores más nuevos, para los que no tienen ya construida a lo largo de varias décadas una base de fans que les compran cualquier cosa que hacen. Me parece que lo más frecuente va a ser eso que yo mencionaba al principio, el tipo que labura 8 o 9 horas produciendo historietas para Estados Unidos o para Francia o para Italia, y en los ratos libres, quizás en las márgenes de su día laboral, se manda una historieta para publicar en forma gratuita en la web, que eventualmente se puede llegar a publicar más tarde en libro. Pienso por ejemplo en el caso de Sereno, de Luciano Vecchio. Es un libro que se está vendiendo muchísimo, acaba de salir la segunda edición, pero Luciano trabaja para DC, para Marvel. De hecho ahora se fue unos meses a Estados Unidos a generar más contactos y a meterse un poco más en esa movida. Mientras en los ratos libres sigue subiendo páginas de Sereno a Totem, que es un sitio de internet de Facebook, donde distintos dibujantes publican serializadas historietas de superhéroes hechas por autores de acá y de Uruguay. Y bueno, en el caso de Sereno después hubo una edición libre y le fue bárbaro, y me imagino que podrá vender esa misma historieta para que haya una edición española, una edición en Brasil, una edición en Estados Unidos si se termina de consagrar allá y demás. Lo bueno de eso también, y de la postindustria, es que los autores entendieron las ventajas de ser ellos los dueños del material también, ¿no?
cosa que cuando laburás para Estados Unidos o a veces para otros países no sucede. Vos podés ganar mucha guita dibujando a Batman, pero Batman va a ser siempre de DC. Y la posibilidad de que tu historieta de Batman sea leída por la gente de tu país no depende lo más mínimo de vos, depende de contratos millonarios entre empresas X y DC, ¿entendés? Mientras que si vos haces algo por ahí más alternativo, más under en cierto modo, o en otro sistema de producción, digamos, vas a ganar mucha menos guita, pero vas a retener los derechos. Y retener los derechos significa que si te mueves bien vas a poder gestionar múltiples ediciones de ese material controladas por vos. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo, qué burro. Pienso, por ejemplo, en Salvador Sanz, con las historietas de Salvador que se publican en Fierro, después se publican recopiladas en OVNI Press, que las saca como libro, y rápidamente eso mismo se publica como libro en Brasil y en 4 o 5 mercados de Europa, en España, en Italia, tiene un editor muy bueno en Polonia, alguna cosa le publicaron en Estados Unidos, a Francia todavía no entró, pero en cualquier momento se puede dar, digamos. Entonces, obviamente, la guita que te paga Fierro por hacer esa historieta quizás no te alcanza para vivir un mes cada 8 o 10 páginas, que es lo que le publicaban a Salvador cuando la Fierro era mensual, ¿no? Ahora ya ni eso. Pero digo, por ahí con esa guita no vivís, pero estás generando una obra que vas a vender 5 o 6 veces en 5 o 6 editoriales distintas, y que para allá la segunda, tercera, cuarta vez que la cobras, pero por ahí casi seguro que estás cobrando en euros, y es una obra que ya está amortizada, digamos, en el sentido de que ya la hiciste, ya la terminaste, ya subsististe el tiempo durante el cual hiciste esa obra. Entonces es como todo ganancia para el autor, ¿no? Te permite negociar mucho más tranquilo un contrato con un editor, no bajarte los lienzos, no necesitas esa guita para que coman tus hijos, necesitas esa guita quizás para estar más tranquilo a futuro. Entonces como que te sentás a negociar más fuerte también con el editor, no te estás tirando el salvavidas que necesitas para pagar el alquiler. Eso los autores lo están entendiendo también, que no es en un punto tan beneficioso ese subsidio que te da la industria, decir, bueno, está todo bien, yo te pago, hacerlo tranquilo, pero me quedo con todo. Por ahí está bueno también pelearla de abajo, romperse el culo, y generar una obra que después todo el control lo tenés vos, y eso está genial. Bueno, ahora le está pasando a Eduardo Rizzo con Moonshine, la serie que está haciendo ahora en Image, junto con Brian Azzarello. Los derechos son de ellos, no tienen ningún contrato con ninguna empresa que les diga esto se puede, esto no se puede. Y la edición argentina ya no depende de una rosca entre una mega editorial y DC, no sé qué. La editorial argentina la edición argentina la está gestionando el propio Rizzo y Azzarello con una editorial de Rosario, chiquísima, ¿entendés? Entonces, bueno, Rizzo quiere que se publique en esa editorial de Rosario, y esa editorial de Rosario puede llegar a un acuerdo con Rizzo para publicar una obra que en Estados Unidos le está haciendo muy bien en Image. Y bueno, es como que se va facilitando y se va haciendo más horizontal, y al mismo tiempo Azzarello o alguien debe estar gestionando la edición en España, en Alemania, en Francia, sin pasar por el mega gerente de la mega editorial que te negocia 100 bullets en un paquete con otros 8 títulos o 10 títulos o 25 títulos. Acá todo es charlable, nadie se pone en ortiva, porque también se está dando eso, ¿no? De que cada vez hay un mayor control de la producción por parte de los autores, y eso obviamente, si bien la guita de entrada no es tanta, redunda en una multiplicidad de formas de facturar.